Vamos a empezar la unidad número 11, ¿sí? Y en donde tenemos dos temas importantes: cómo administramos los riesgos y cómo administramos la continuidad del negocio. ¿Mm? Bien. Vamos a ver algunos conceptos básicos. Primero, ¿qué se identifica riesgo? Si uno analiza en todo lo que tenés tu activo contable, vas a ver que toda la información que tenés ahí, todos los activos, todos tienen una especie de riesgo, ¿sí? ¿Ustedes cómo definirían un riesgo? Ahí tienen la definición: la estimación del grado de exposición de un activo a que una amenaza se materialice sobre él, causándole daños a la organización. ¿Sí? Sí, Leandro. Leandro. Según, sí, perdón, creí que tenía activado el micrófono. Según un profesor nuestro de la USAL, de Administración Financiera, dice que también uno asocia el riesgo con una pérdida o con un resultado negativo, y también habría que asociarlo a que el riesgos positivos. Sí, Entonces, eso lo planteé en otro tema yo. La definición, o por lo menos para mí la definición, es la probabilidad o la posibilidad que algo ocurra el riesgo. Sí. Que algo ocurra, y eso tiene un impacto. Vamos a hablar de, o sea, riesgos positivos y riesgos negativos. Acá solamente vamos a hablar de los riesgos negativos, pero es verdad lo que vos decís, y yo hice un trabajo hace un par de años sobre los riesgos positivos y los riesgos negativos de los presupuestos. Mucha gente hablaba de desvíos presupuestarios, todo negativo, y yo dije, bueno, pero cuando tenemos un desvío positivo, deberíamos hacer algo. ¿Cuál sería la respuesta? Riesgos negativos los tratamos, riesgos positivos se explotan, ¿sí? Eso viene de la lógica del PMBOK, ¿sí? Si se acuerdan del marco para gestionar proyectos, bueno, el PMBOK te dice que los riesgos positivos los tenés que explotar. Después les paso ese documento para que lo analicen el CREIN. Bien, después tenemos otro concepto importante que es amenazas y vulnerabilidades, ¿sí? ¿Qué es una vulnerabilidad? ¿Sí? Es una debilidad de mis activos. ¿Sí? Es una debilidad de mis activos. Pero tenía miedo de decir cualquier cosa. No, está correcto lo que ibas a decir. ¿Sí? Después, las amenazas. ¿Qué es una amenaza? Y pueden ser ingresos de nuevos competidores y cosas así, ¿o no? También, pero cuando estamos hablando de un hecho en una organización, la posibilidad de poder... es lo que van a afectar, es lo que van a afectar y van a aprovechar las vulnerabilidades de mis activos. Son los hechos que pueden ocurrir, y si ocurren, aprovechan las vulnerabilidades que tienen mis activos. ¿Sí? Una amenaza se puede materializar o no. ¿Se entiende? Hay amenazas de que se corte la luz y es una amenaza. ¿Es una amenaza que se me corte la conectividad? Es una amenaza. ¿Y hay que se materialice? Es un segundo paso. Cuando estamos hablando del impacto, vamos a ver que todo hecho económico está asociado a un impacto y una probabilidad. Si ocurre un hecho, vamos a ver que puede afectar en mayor o menor medida a un activo. Yo siempre hago el ejemplo de qué pasa si se inunda la sede de Pilar. ¿Cuál es el impacto que tiene que se inunde? Y punto número 2, ¿qué pasaría si existe una pandemia? Ya se inundó una vez. Lo digo. Se inundó. Estuvimos como 2 semanas sin cursar. La primera vez que di la clase, una vez que di la clase allá, le dije, ¿cuál es la probabilidad de que se inunde? Y a la otra semana se inundó. Fue mi culpa. Y después de la pandemia, todos los años yo digo lo mismo. ¿Qué pasa si hay una pandemia mundial? ¿Qué pasa con la facultad? ¿Cómo deberíamos organizarnos? ¿Cuál sería la contingencia? ¿Qué pasa si el riesgo se materializa? ¿Sí? Tenemos que estar pensando en un plan B. Debemos estar pensando en una salvaguarda. ¿Sí? Ahora vamos a ver desde el lado del riesgo y otro punto del lado de la continuidad del negocio, que van a ver que son conceptos similares. Bien. Cuando yo establezco la posibilidad de armar un marco para analizar los riesgos, yo traigo lo que establece la ISO
17551. Repito, la ISO 17551, que ustedes la tienen en la bibliografía. Y establece este lindo cuadro para poder gestionar los riesgos. Como toda norma ISO, está asociada a un sistema de gestión, ¿sí?, de los riesgos. Y en este caso, esperen un segundo que les muestro. Bueno, está bastante lento, no voy a tocar más nada. Después les voy a pasar los documentos de las normas ISO y ustedes van a ver que establece un mecanismo para que la empresa las adopten y puedan gestionar los riesgos. Lo primero que te pide es que vos establezcas el contexto, ¿sí? Punto número 1, establece el contexto de los riesgos. Punto número 2, evaluación de los riesgos. Punto número 3, tratar los riesgos. 4, documentar y registrar. 5, comunicar y consultar. Ahora vamos a ir analizando punto por punto qué significa cada uno de estos, ¿sí? Pero piensen de que hace un par de años esto era lo que se tomaba como una parte práctica de la materia. Vos tenías que completar cómo era la metodología que te exigía el análisis de riesgos. Una parte importante para aclarar ahora, van a ver que el concepto de riesgo se amplió muchísimo en los últimos años. ¿Escucharon hablar de riesgo crediticio? Sí. Repito, riesgo crediticio. Bueno, es una persona te puede llegar a pagar o no. ¿Vieron cuando estamos hablando de deudores incobrables? Bueno, uno hace un análisis crediticio de las personas que tienen créditos con la empresa, ¿sí? Y hay metodologías y demás. Lo que vamos a ver nosotros es más riesgo operacional y más riesgo de tecnología. Si no nos vamos a enfocar riesgo de riesgo financiero y demás. Es un tema importante, pero no es acorde a lo que es el curso. Bien. Primero, acá tenemos una definición de la ISO. Obviamente, la ISO mundial es la 31000, ¿sí? Pero la copia que tenemos nosotros es la 17551 del IRAM. Cuando estamos estableciendo el contexto, ¿sí?, deberíamos identificar todos nuestros activos de información. Y yo les pregunto, ¿recuerdan toda la clasificación de activos de información que vimos en la materia? Si hacemos un repaso rápido, vamos a ver que tenemos N1, ¿sí?, N2, ¿recuerdan qué era? Sí. N1, procesos. N2. N2, software. N3. Hardware. N4. Profe, no me acuerdo de Habíamos N4. visto documentación. Documentación. Esa documentación es la documentación respaldatoria, los papeles. El papel, exactamente. Perfecto. N5, y así podemos agregar, vamos a hacer hasta N6 nada más acá. N6 vamos a ver de sitios físicos, y N6 vamos a agregar proveedores. Proveedores. ¿Sí? Le podemos agregar un par, pero bueno, todos estos activos de información manejan y guardan y resguardan información, ¿sí? Ahora bien, cuando vos estableces el contexto, tenés que decir de qué elementos vas a analizar los riesgos, ¿sí? Y van a ver que cuando uno analiza los riesgos de cada uno de estos niveles, tienen diferentes tratamientos porque son diferentes clases de activos de información. Algo muy importante, y eso se lo tienen que llevar como sello de la materia, van a ver que existe dependencia de los procesos y del software, de los procesos y de la documentación. Después podemos establecer la interrelación de ese hardware con el sitio físico, de ese software con el hardware. ¿Se entiende? Vos imaginate de que tuvieras un proceso. Imagínate una caja de un supermercado, ¿sí? Para que vos puedas vender, vamos a definir el proceso de venta. Ahora bien, vos para vender precisás el sistema. Ese sistema, ¿en dónde está instalado? En un hardware, ¿sí? Bueno, ese hardware, ¿dónde está? En el sitio físico. Bien, en ese sitio físico,
¿Quiénes son los proveedores? Proveedores de conectividad, proveedores de luz, entre otros. Perfecto. Se corta la luz en el sitio físico y no tenés ningún tipo de contingencia. ¿Qué niveles te afecta? Repito, se te corta la luz, un problema en un proveedor, y afecta directamente al sitio físico. ¿Qué otros niveles te afecta de esos activos de información? Los activos que estén Todos los niveles. dependiendo del Te af- servicio de ese proveedor que se cortó. Claro, Claro, se lo cortó. Si se cortó la luz, afecta a todo el sistema, afecta a toda la empresa, no puede trabajar ningún empleado de la empresa porque el sistema no está operativo. Totalmente, y te afecta, si podemos, un escalón más, un riesgo de segundo nivel. Podemos hablar de reputación, podemos hablar de un riesgo estratégico, un objetivo estratégico, ¿sí? Pero ustedes piensen de que la palabra no hay un riesgo de sistema. oportunidad también. Vieron que les ha pasado de haber hecho algún trámite y dicen, no hay sistema, señora. No le podemos facturar, no le podemos cobrar la cuota, señora. Bueno, en este paso tenemos un problema administrativo, que no sabemos en qué nivel puede estar. Puede ser un problema de hardware, un problema de software o un problema con un proveedor. ¿Se entiende? Sí. Bien. Profe, podría agregar yo que también, aparte de ese problema, puede causar un daño a las computadoras de manera tal que cuando se restablezca la luz, por ejemplo, por un cambio de tensión, se rompa Totalmente, son la riesgos compu y que... hay que reponerla. Totalmente. Pero bueno, las empresas grandes, las empresas que están muchos años en el mercado, deberían analizar estos riesgos y deberían tener un plan B o, como decimos acá, una salvaguarda. ¿Sí? Cuando establecemos el contexto, deberíamos pedirle a la organización, bueno, empresa, mostrame cuál es tu inventario de activos de información. Y van a ver que pocas empresas tienen la madurez de inventariar todo esto que tienen. ¿Sí? Esto del inventario de activos de información lo vamos a ver con otra norma, ¿sí? Pero bueno, para el primer paso de análisis de establecer el contexto. Bueno, empresa de tal industria, cuáles son los objetivos estratégicos, cuál es la misión, la visión, y obviamente los activos que vamos a analizar. Los que a mí más me interesan van a ser hardware, software y los procesos de negocio. Pero bueno, porque es lo que más se relaciona con nuestro curso. Pero bueno. Una vez que yo identifico todos mis activos, voy a tener que identificar las amenazas que pueden estar relacionadas a estos activos. Van a ver que no es lo mismo un daño físico que un daño informático. No es lo mismo un daño físico que se relacione con un daño informático. ¿Sí? No es lo mismo que, como acá dice, una delincuencia, un robo organizado, un sabotaje, a un sabotaje informático. ¿Sí? Afectan igual, pero tienen diferentes ramificaciones. Bien. La empresa, una vez después que analizó el contexto, tiene que identificar los riesgos. Identificar los riesgos es hacer un mapa con todos los riesgos que yo considero que van a existir. Sí, Leandro. ¿Por qué dejaste afuera de estos activos a recursos humanos? Porque también es importante analizarlos, pero yo para que los que están más relacionados con la tecnología, obviamente que a los recursos humanos, obviamente es un activo de información para nosotros. Y también tenemos que brindarle capacitación, tenemos que hacerlo firmar convenios de confidencialidad, etcétera. Pero está bueno, deberías analizar e identificar cuáles son tus empleados críticos. ¿Sí? Una empresa debería evitar que haya gente que sepa todo. O sea, ¿viste que hay gente que es irreemplazable? Que no preste información. Hay que tener cuidado porque algunas personas se van de la empresa, se van y se llevan información que el resto no sabe cómo seguir operando. Yo lo he visto en diferentes ámbitos en donde lo que me tocó surfear. Claro, Sí. porque eso sería identificar un riesgo al activo y Sí. lo estamos dejando afuera.
te digo la verdad que la empresa, lo primero que se comienza cuando una empresa tiene una madurez cero es con los aplicativos y con los procesos. De hecho, me ha tocado pasar empresas que no tienen inventario. No tienen identificada a la gente tampoco. Tenían una planilla de recursos humanos, pero no teníamos quiénes personas que están en roles claves, ¿sí? Que hoy en día tuvieron que salir a correr para ver cómo realizaban grupos para ir a trabajar. Vieron que hay muchas empresas que se organizaban en dos grupos. El día 1 va un grupo, el día 2 va otro grupo. Así van sorteando la posibilidad de no contagiarse. Si el grupo A se contagia, sigue trabajando el B. Pero bueno, interesante lo que dijiste. En esta etapa identificamos todos los riesgos que corresponden a ese activo y se arma un mapa de riesgos. Después los tenemos que analizar. Nosotros vamos a tomar como análisis dos variables, el impacto y la probabilidad. ¿Sí? Después vamos a ver esto que habla de apetito al riesgo, que es nivel de necesidad de salvaguardas. Es qué riesgos no los vamos a tratar, pero no se preocupen que vamos a reforzar ese tema ahora. Y bueno, bien, una vez que indicamos el impacto y la probabilidad, tenemos que cuantificar ese impacto y probabilidad. Acá, esto que es Mastery tiene 5 niveles, ¿sí? A mí en lo particular me gusta trabajar con menos niveles para que sea más fácil identificarlo. El impacto y la probabilidad, hablar de bajo, medio y alto. Y el impacto también bajo, medio, alto. Hacer como 3 escalones para poder analizar las dos variables. ¿Se entiende? También se puede utilizar 5 o una escala que ustedes quieran. La verdad es que la norma ISO te dice que la empresa debería tomar la metodología que ellos consideran pertinente. Bien. Y después lo que deberíamos analizar, esto es extra, nos vamos al nivel de madurez, deberíamos analizar los cálculos, ¿sí? Habíamos dicho de identificar los riesgos, después de identificar lo que es el impacto, la probabilidad, y por último, calcularlo. Ahora vamos a dar un ejemplo con esto. Identifiquen un aplicativo que utilicen todos los días, o que se utilice siempre. Subio. ¿Qué otro? De home banking, ¿no? Home banking. ¿Sí? Yo lo Un uso aplicativo también. que lo tengan instalado ustedes en un equipo. Ah, perdón. ¿Sí? Claro, el Ah, SIAP. el SIAP me gusta. Espera, el SIAP, ¿saben que vamos a hacer el análisis del SIAP? ¿Sí? ¿Sabés que nunca hicimos un análisis del SIAP? Bueno, el SIAP, el aplicativo SIAP, que va a ser un N2, ¿está relacionado a qué proceso de negocio? Si tuvieras que identificar uno. Compras y ventas. O compras. O compras, o puede estar también en un proceso que sea liquidación de impuestos. En realidad, el N1 tiene que estar relacionado con cómo la empresa está. Capaz que la empresa tiene procesos y subprocesos. Pero bueno, vamos a hacer liquidación de impuestos, ¿sí? Tiene que ser una empresa grosa para que tengan un proceso que diga liquidación de impuestos. Ahora bien, este N2, ¿sí? Vamos a establecer el contexto. ¿Qué tipo de empresa estamos hablando? ¿Un estudio contable chico, un estudio contable grande, una empresa? A ver, un estudio grande, perfecto. Vamos a ver un gran estudio. ¿Cuántos empleados? ¿Cuántos empleados en total? 100. Bastante grande, perfecto. La norma te dice que en una primera parte tenés que establecer el contexto. Bien. Vamos a analizar solamente uno. Identificamos los posibles riesgos. ¿Qué riesgos existen identificados a este activo? Que ese activo no funcione. Riesgo A. Corte de luz.
¿Qué más? Se cae el proveedor de internet. ¿Qué más? Me falta algún empleado en algún día clave. Ah, perfecto. Se quema, problema de hardware, ¿sí? ¿Qué otro? ¿Qué otro problema de hardware? ¿O qué otro problema pueden identificar? Que el aplicativo, vieron que a veces se rompe la base de datos, ¿sí? Virus, me encantó. ¿Sí? Vamos a poner malware. A partir de ahora hablemos de código malicioso, no hablemos de virus. Problema en la base de datos del SIAP. ¿Sí? Que a veces se corrompen. El aplicativo es bastante antiguo, chicos. Se actualizan algunos módulos, pero es muy antiguo. Pensá que está en Visual Basic. ¿Sí? Bien. Con respecto a lo que dice Mari, ¿Qué yo dijo? tuve un pequeño Problemas en el... contingente con el ¿Qué dijo? CIAPRE, Ok, que no se puede actualizar el aplicativo, que vos dijiste que el aplicativo... ok. Lo agregamos. Puede ser como problema de un proceso que algún empleado se haya olvidado de efectuar algún paso dentro de ese proceso, como, no sé, enviarle el correo electrónico al cliente con todas las declaraciones ya liquidadas. Sería más algo que afecta al proceso, es correcto, pero no que afecta al aplicativo SIAP. Lo que vamos a analizar ahora, y vamos a ver un solo ejemplo de cómo se analiza el SIAP. ¿Sí? Bien. Vamos a poner catástrofe. Catástrofe natural. Pandemia. No, natural, se inunda, vamos a ponerle que se inunda. Bien. Identificamos bastantes riesgos, ¿sí? La norma te dice que hay que identificar dos factores. El impacto, ¿recuerdan? Y la probabilidad. Para cada uno de ellos vamos a utilizar la variable de 1 a 5, donde 1 es, vamos a poner acá, 1 es bajo, 2 medio, 3 alto. Las empresas pueden tener la metodología que quieran. Yo les mostré una parte que Majorit, por ejemplo, Majorit es un estándar internacional que está en Europa y que cualquiera lo puede descargar, que te arma las planillas con todos los riesgos, para que directamente lo identifique desde ahí. Está interesante, porque eso es alguien ya pensó y te dijo, para un activo de información vos podés tener todos estos riesgos, y vos vas tomando los que aplican o no para tu análisis. A mí me gusta hacerlo de 1 a 3 para que sean más las cuentas y armar el gráfico, pero podemos utilizar de 1 a 20 si quieren. Bien, ¿cuál es el impacto de que se corte la luz para el SIAP? Alto. Alto. 3. La probabilidad, 3. 1. No ¿cada es muy cuánto se baja. corta la luz? Acá dice 2. Depende de dónde está ubicada la empresa. No No me quiero acuerdo el decir, nombre de la pero persona. En capital, por el tamaño. Puede ser conurbano, puede ser, no sé, Mar del Plata, puede ser de aquí a Por el acá. tamaño en capital. Acá muy bien habla si tiene grupo electrógeno. Por ahora no tiene, ¿sí? Capital. Bueno, entonces la probabilidad es baja
¿Es alta o media? Baja. Bueno, Baja. media iba a decir yo, pero bueno, está bien, baja. Bueno, media. Vamos a ir media como para que tener... Organizada media baja, pero Proveedor bueno. de Internet. ¿Tenés problemas con el proveedor de Durante Internet? todo el 2018 hubo corte de luz, durante el 2019 hubo, pero más bajo, y en este creo que hubo, pero muchísimo más bajo, pero Hay que esperar. hubo, no es que no hay. Va, no sé, eso, subjetivo es eso, pero bueno. Muy buena la apreciación que acá hace María Gonzalo. Ale. El SIAP no precisa Internet, salvo que tenga que presentar la declaración jurada. Si presentada la declaración jurada, sí, precisa Internet. ¿Sí? Entonces, que se caiga el proveedor de Internet. El impacto no va a ser tan alto, porque yo puedo hacer otras cosas hasta que se dé alta, tenga Internet. ¿Se O entiende? sea que el Por lo impacto va a ser tanto, bajo. ¿se entiende? Y Sí. la probabilidad, ¿cómo es? ¿Se corta Internet seguido o no? ¿Vieron cuando uno tiene que tomar una clase que se corta enseguida? Pero En pandemia, sí. en Y en esta pandemia, época bueno, es un 2. un 2. Bien. Que tengas problemas de software, de hardware, perdón. Es un alto impacto. ¿Sí? Y la probabilidad, 1. 1. Casi 0, te malware. diría. Malware. No, 0 sería que no existe la probabilidad. Malware. Malware, para mí es una probabilidad. Sí, alta. Un impacto alto. 3. ¿Qué era malware? Un código malicioso, un virus. Virus es uno de los tipos de malware que hay. Puede ser un virus, un troyano, un coso que spyware, un adware. Hay varios. Bueno, el impacto es alto. Un ransomware, chicos. ¿Saben que fueron más de 50 estudios contables, chicos, fueron afectados por ransomware en Argentina? Lo había escuchado en Perdieron, alguna parte. perdieron un montón de información las empresas. Los estudios contables no se imaginan. No se imaginan. Gente pagó rescate y no pudieron descubrir nada. Sí, fue tremendo. Y estuvieron afectando a otros ahora, ¿eh? No se supo nada, pero una compañía, o sea, salió en los diarios, pero muy poco. Hubo compañías que fueron afectadas en este momento. En Europa las empresas de salud. Y en Argentina también. Varias afectadas. Bueno, impacto. 3. Probabilidad. 2. 1. 1. 1. Bueno. Que tengas problemas con la base de datos del SIAP. Cuando se corrompe la base de datos y vos no podés. ¿Qué impacto? O sea, Alto. el impacto es alto. La probabilidad, 1 para mí. En mi experiencia 2, hasta ahora porque nunca me pasó eso. si haces pasó. backups, por ahí se pueden generar problemas. Sí. Problemas en el servidor. Es donde está guardado. Y puede El generar impacto un es alto alto. impacto. La probabilidad. 2. Quedan varios riesgos altos para tratar. Bueno, seguimos. Que no se pueda actualizar el SIAP o algún módulo del SIAP. Impacto medio, porque depende de qué Medio. módulo. Y la probabilidad, vamos a hablar de 1. baja. Robo de que alguien, o sea, que se te robe el equipo. El impacto es alto y la probabilidad, Baja. ¿sí? Que se incendie la empresa. El impacto es alto y la Alto. probabilidad Baja. baja. Que sea una catástrofe natural, que se inunde. El impacto es alto, Alto. que se inunde. Y la probabilidad depende de donde esté ubicada la empresa, ¿sí? Si estoy ubicado en alguna zona de pilar, podemos decir que se puede inundar. Pero bueno. Puedo ponerle eso. Eso depende del contexto, ¿sí? Vamos a tener acá un valor. Como cuando llovía y se inundaba toda la zona de Luján y toda la zona que no tenía bien la red de cloacas. También.
¿Ahí se hace un promedio, profe? Lo que tenemos que hacer acá es establecer la metodología. Primero, identificamos los riesgos y los evaluamos. Ahora tenemos que los evaluamos, ahora los tenemos que evaluar. Yo recomiendo que se multiplique o que se sumen, ¿sí? Eso sirve como para poder establecer impacto y probabilidad. Entonces, tendríamos un 5, tendríamos 3, 3, 4, 4, 5, 4. 5, 3, 4, 4, 4. Ahora que tenemos el valor del riesgo, yo recomiendo hacer una matriz con estos riesgos. Así queda más prolijo. Y podemos visualmente identificar los tipos de riesgo. No se puede insertar una... Ojalá, pero encima el mouse es re chiquito el que tengo. Parece que tengo Parkinson, pero todavía mi edad mental es de 78, mi edad física todavía no. ¿Sí? Bien, de Petris. Seguimos acá. Vamos a poner la probabilidad 1, 2 y 3. Vamos a poner acá probabilidad. Y acá vamos a hablar del impacto. ¿Sí? 1, 2 y 3. Y debería... O podemos... Sí, 1, 2 y 3. Vamos a poner en esta matriz todos los valores y vamos a determinar cuáles son los que vamos a tratar. A. Corte de luz sería impacto 3, probabilidad 2. Entonces acá deberíamos ubicar este riesgo. Seguimos. Proveedor de internet, impacto 1, probabilidad 2. Impacto 1, probabilidad 2. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Sí, profesor. Problema de hardware. Impacto 3, probabilidad 1. Entonces, este riesgo va acá. D, que es el numerito identificado. Malware, igual. E, impacto 3, probabilidad 2. Entonces vamos a poner acá este riesgo también. Seguimos. Problemas en el servidor, F. También. No se puede actualizar. Impacto 2, probabilidad 1. Impacto 2, probabilidad 1. Los últimos tres van en el 3-1. H y J, en donde tenés el CD. Perfecto. H y J. Bien. Si le ponen la mejor de las ondas, van a ver ahí una matriz donde tenemos 3 escalas. Entonces, deberíamos definir cuáles son los riesgos que vamos a tratar. Ahora lo vamos a ver en la parte teórica. La empresa va a establecer algo que se llama apetito al riesgo. Recuerden, apetito al riesgo. Esta respuesta es hasta dónde la empresa está dispuesta a tratar. Y eso es una decisión estratégica. Porque no, si queremos tratar todos los riesgos, se pueden, pero es costosísimo. Por eso deberíamos ir identificando los riesgos que para nosotros son más importantes. Si nosotros tratamos de apetito riesgo solamente estos 3 cuadrantes, ¿sí? Sería 3, 2, 3, 3 y 3, 2 de acá. Deberíamos tratar solamente estos 3 riesgos. El resto de los riesgos van a precisar un seguimiento, un análisis, una atención, pero no un tratamiento como estos que hemos identificado. Ahora bien, volvemos a nuestra matriz de riesgos y vamos a tratar... Sí. Hasta ahora sí, cada vez que activaba el micrófono se me desconectaba internet, así que voy rápido. Dime. Si yo acá solo tengo 3 riesgos para analizar, entonces después, si me quedan 2 huecos libres, podría traer otro riesgo, ¿o no? No, en realidad eso tiene que ver qué riesgos aplican y cuáles vas a analizar. ¿Cómo pero que no acá?
O sea, no es que cuantos más riesgos ataque, mejor. Es correcto, cuanto más riesgos de ataques vos vas a tener o sea, una posibilidad de tratarlos mejor si se ocurren. Pero Y bueno, bueno, yo acá entonces puedo meter, por ejemplo, 2 riesgos más, uno por las 2 casillas que me sobran. sería estos, decís de vos, de analizar esto, o sea, analizar así y tratar estos de acá. Vos decís esto, Claro, ¿no? y Bueno, porque tengo espacio que me sobra. eso tiene que ver con el apetito al riesgo que va a tener la gerencia, porque tratar algunos riesgos capaz que es fácil, pero otros tenés que poner mucha plata. Y ahí tenemos que encontrar un equilibrio entre los riesgos que quiero analizar y cuáles voy a analizar. Es correcto lo que decís, si capaz que tenés pocos riesgos, o podés estar contenta que vas a analizar pocos, o podés bajar la vara para que más riesgos sean tratados. Sí, Leandro. El parámetro para determinar el apetito del riesgo es el valor del riesgo, ¿verdad? En realidad es el impacto, la probabilidad y las ganas que tiene la empresa y el conjunto de riesgos que tiene. Porque vos imagínate en hacer una matriz con todos los aplicativos que tenés, con todos los procesos de negocio. Y ahí te van a dar, vas a tener una gran escala y muchos riesgos que tratar. Porque vamos sumando los riesgos de otros activos. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. El apetito de riesgo es algo que la empresa lo tiene que decidir. Bien, y nos quedó para tratar el A, el E y el F. A, E y F. Bien. Estos riesgos, ¿qué mitigante o qué plan B, qué contingencia van a pensar para tratar? Primero, corte de luz. Como dijo creo que Estela, el grupo electrógeno, o tratar de tener un sistema de electricidad sustentable para cubrir Sí. por lo menos la cantidad de watts o de O una UPS, amperios viste que vos para también que podés me comprar, mantengan claro, la- una batería para que por una hora tengas conectividad y puedas apagar bien la máquina y demás. Una UPS, vos podrías comprar también. O un grupo electrógeno. Vamos a ir a lo grande, si es una empresa grande, un grupo electrógeno. ¿Sí? Pasa, Estela, profe, que los grupos electrógenos son carísimos. O sea, hay veces que no se justifica por la cantidad de combustible que necesitan para mantener todo totalmente. funcionando. Pero bueno, Hay algunos que son a gas. vamos a jugar a lo grande, ya que estamos acá. Hay algunos que son a gas, pero es muchísimo más caro comprarlo y creo que la instalación. Pero Totalmente. es más, utiliza menos que la nafta. Es verdad. y Y aparte paneles tenés que cambiarlo solares. la nafta. Sí, Leandro, me ha pasado a inventariar y auditar grupos electrógenos que se le han robado en la nafta. La misma gente que trabajaba en el lugar. Sí, Leandro. No, quedó levantada la mano desde antes, perdón. Bueno. Después, para el tema de la base de datos del SIAP, ¿qué plan, qué contingencia podemos pensar si se rompe la base? El backup. Los servidores. Se rompe la backup de las bases de datos del SIAP, porque el SIAP tiene base de datos de SQL que son de Access. Bien. ¿Y problemas en el servidor? Hay que ver qué tipo de problemas. En la nube. Una infraestructura en la nube. Podemos tener. Me ¿Se me encantó. escucha bien? Porque Perfecto. yo no se escucho muy bien. Bien. Ahora a estos 3 riesgos que evaluamos, vamos a tener que ponerles un valor. Bueno, del riesgo 5, comprando este grupo electrógeno, ¿cuánto queda ponderado el riesgo? Y yo creo que baja a 2. Porque el otro problema es que, como dijeron, Bueno, que tengas... o sea, riesgo 0 no existe, ¿eh? Porque si no sería no existe riesgo, no. No, todo depende en el costo de nafta y la nafta que tengas Bien, disponible en ese momento. perfecto.
Por ejemplo, la Profe, se solución tendría que considerar para la solución del riesgo los riesgos que tendrían esa solución también. total. Sí, van a ver que hay riesgos de primer y de segundo grado y hay riesgos que están anidados después. ¿Sí? Después, cuando estamos hablando del backup, el backup, ¿qué tipo de solución? Vamos a ver que tenemos muchas soluciones y tenemos que elegir por una sola. Este tema de backup, ¿qué solución podemos plantear? O sea, ¿qué nivel de ponderación? Hay algunos sistemas que todas las noches hacen backup, entonces si tenés algún problema siempre podés tomarlo hasta las últimas 24 horas, creo. Claro, Perdiste el trabajo del día únicamente. claro. Sí, y también mucha gente quería hacer un backup, mucha gente quiso usar el SEAP en varias computadoras y ponerlo en un servidor y ahí se te rompen las bases, no se puede. Lo tiene que usar un solo usuario, es monousuario el sistema ese. Bien, seguimos. Imagínate que le ponderamos 2,2, vamos a tener acá el riesgo residual. El riesgo residual es lo que nos queda después de haberle aplicado la salvaguarda. ¿Sí? Y acá vamos a poner, nos va a quedar este evaluado en 2, este nos va a quedar evaluado en 3 y este nos va a quedar evaluado en 3. ¿Sí? Estos valores estarían restando. Y esto es el valor residual para nosotros. Obviamente tenemos que traspolar, pero bueno, le voy a tomar una foto a esto y se lo voy a mandar para que lo tengan. ¿Sí? ¿Dudas de esto? No, ninguna. No. Piensen de que el análisis de riesgo es algo que vino y hace años que se viene tratando. ¿Sí? Y en base ahora todo pide que sea analizado en base al riesgo. Y hay varios modelos teniendo en cuenta esto. Hasta las auditorías mismas, chicos, las auditorías contables, están muy relacionados a los riesgos que podemos llegar a tener. Bien. ¿Se me escucha? Se escucha. Perfecto. Seguimos. Esperen un segundo. Bueno. Lo que vimos hasta ahora es, tenemos en cuenta el impacto y la probabilidad de cada uno de los riesgos que analizamos y después establecemos una matriz para establecer los riesgos. Igual que lo que vimos nosotros. El impacto y la probabilidad. Después la empresa tiene que planificar una respuesta, considerarlos o monitorearlos. Esto es lo que denominamos apetito al riesgo. Esto la empresa lo tiene que establecer y es una decisión estratégica de cómo yo analizo el apetito al riesgo. Bien. Recuerden que los pasos básicos para poder analizar un análisis de riesgo es establecer el contexto, después evaluación de los riesgos, que es identificarlos, analizarlos y evaluarlos, tratarlos, después documentar y registrar y después comunicar y consultar. Esto sería una buena gestión de análisis de riesgo. Esto es aplicable a cualquier tipo de riesgos. Lo que hicimos nosotros en el curso es identificar específicamente a un riesgo de tecnología.